¿Alguna vez has parado a pensar que aquello que consideras más cierto en tu vida podría estar fundamentado en un error? Un pequeño detalle, alterado por el tiempo y la tradición, capaz de transformar completamente tu comprensión sobre algo que creías conocer tan bien. La sala estaba silenciosa cuando Mel Gibson, con unos ojos que parecían cargar el peso de 1000 historias no contadas, finalmente habló. Las cámaras capturaban cada uno de sus movimientos, pero nadie estaba preparado para las palabras que saldrían de sus labios. Quizás hayas oído rumores, fragmentos de esta historia, pero nunca la verdad completa. Hasta ahora, durante años, comenzó, con una voz más baja de lo habitual. He estudiado los textos originales, me he sumergido en las lenguas antiguas y he descubierto algo que me conmovió profundamente. El silencio que siguió parecía contener el suspiro colectivo de todos los presentes. Tú, al igual que millones de personas alrededor del mundo, creciste pronunciando un nombre, invocándolo en oraciones, buscando consuelo en él. Jesucristo, un nombre que ha atravesado siglos, culturas y continentes. Un nombre que se convirtió en sinónimo de fe, esperanza y redención para innumerables almas. Pero ¿qué pasaría si ese nombre, tal como lo conoces, nunca existiera en la forma en que lo pronunciamos? El nombre Jesús, tal como lo conocemos hoy, jamás fue pronunciado por sus discípulos, por su madre o por cualquier persona que viviera en su época, reveló Gibson, con una mirada que mezclaba reverencia y urgencia. El nombre que resonaba en las colinas de Galilea era otro. ¿Sientes esa extraña sensación? Ese malestar cuando algo que siempre has considerado una verdad absoluta comienza a transformarse ante tus ojos. Es como si el suelo bajo tus pies empezara a temblar suavemente, no lo suficiente para derrumbarte, pero sí para hacerte cuestionar tu estabilidad. El cineasta continuó, eligiendo cada palabra con sumo cuidado. Durante la producción de La Pasión de Cristo, me enfrenté a esta realidad. No podíamos simplemente ignorarla. Era una cuestión de autenticidad y, sobre todo, de verdad. Las luces del estudio parecían más intensas en ese momento. Los reporteros, normalmente ávidos por interrumpir con sus preguntas, guardaban un silencio reverente. Algo más grande que una simple entrevista estaba ocurriendo allí. Era el tipo de instante en el que se sentía el peso de la historia siendo reescrita. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar una verdad que podría cambiar para siempre tu conexión con la figura más venerada de la historia occidental? El camino hacia una revelación transformadora rara vez es fácil o directo. Como el agua que poco a poco modela la piedra, la verdad se revela en capas, poniendo a prueba nuestra disposición a abandonar la comodidad de lo que siempre hemos conocido. Cuando empecé a investigar para la película, continuó Gibson, ahora con un brillo casi febril en los ojos, consulté a especialistas en arameo y hebreo antiguo. No quería simplemente contar la historia, quería transportar a la gente a ese tiempo y lugar. Lo que él no sabía era que esta búsqueda de la autenticidad lo llevaría a un enfrentamiento con algo mucho más profundo que una mera cuestión de traducción. ¿Te imaginas la sensación? Dedicando años de tu vida a un proyecto, en el proceso, descubriendo algo que sacude los cimientos de lo que siempre creíste. Los manuscritos originales del Nuevo Testamento fueron escritos en griego koiné, explicó Gibson. Pero Jesús y sus discípulos hablaban principalmente arameo. Algunos dominaban también el hebreo y posiblemente hasta un poco de griego. Cuando traducimos esos textos al latín, posteriormente, a las lenguas modernas, se perdió algo crucial. El estudio, ahora completamente absorto, parecía vibrar con una energía casi palpable. Era como si cada persona presente pudiera sentir el peso de ese conocimiento desdoblándose. En los textos originales, el nombre utilizado no era Jesús, sino Yeshua, reveló finalmente Gibson, la palabra sonando extraña, al mismo tiempo, curiosamente familiar en sus labios. Oh, en algunas variantes, Joshua, punto. ¿Lo sientes? Esa pequeña chispa de reconocimiento cuando escuchas esos nombres, como si, de alguna manera, en lo profundo de tu conciencia, ya supieras esto. Gibson continuó, piénsalo por un momento. Durante 2000 años, miles de millones de personas han pronunciado un nombre que es, en realidad, una transliteración griega, pasada al latín y luego a nuestras lenguas modernas. No es que esté mal, pero no es como él era llamado por aquellos que anduvieron a su lado.
La cámara se acercó a su rostro, capturando la intensidad en sus ojos. Cuando pronuncias Yeshua, estás replicando los sonidos exactos que María usó para llamar a su hijo, los sonidos que los discípulos utilizaban al referirse a su maestro. Hay un poder en ello, una conexión directa que trasciende el tiempo. Las palabras flotaban en el aire, como incienso en un antiguo templo. ¿Lo sientes ahora? ¿Cómo un nombre puede ser mucho más que una mera colección de sonidos? ¿Cómo puede portar la esencia, la verdadera naturaleza de alguien? Y si cada vez que pronuncias Jesús en tus oraciones, estuvieras utilizando un nombre que él mismo jamás escuchó en vida, la palabra nombre proviene del latín nomen, relacionado con el griego onoma. En las culturas antiguas, un nombre no era simplemente una designación casual, era la esencia misma de la persona, conteniendo su poder, propósito y destino. Yeshua, explicó Gibson, con una voz ya más firme, significa literalmente, salvación, o llave salva. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, estaba declarando su misión en la tierra. No era simplemente como lo llamaban, era lo que él era. ¿Has notado cómo, al aprender el significado de un nombre, nuestra percepción de esa persona cambia sutilmente, como si tuviésemos acceso a una capa más profunda de su identidad? El estudio permanecía en un silencio reverente mientras Gibson revelaba algo que pocos habían considerado. Cuando el ángel Gabriel se apareció a María, no dijo, darás a luz un hijo y le llamarás Jesús. En arameo, dijo, Yeshua, declarando desde el inicio cuál sería su propósito, traer salvación. En ese instante, quizás sientas una mezcla de fascinación y desasosiego, porque esta información, aparentemente básica para los estudiosos bíblicos, no es más ampliamente conocida, porque seguimos usando un nombre que es, esencialmente, una traducción de una traducción. La progresión fue más o menos así, explicó Gibson, trazando en el aire con los dedos como si dibujara una línea del tiempo invisible. Del arameo, Yeshua, pasó al griego como Jesús, luego al latín como Jesús, y finalmente a las formas que conocemos hoy. Jesús, en español, Jesús, en inglés, Jesús, en otros idiomas. Uno de los entrevistadores, rompiendo finalmente el silencio, preguntó, entonces, ¿estás diciendo que todos nos equivocamos cuando llamamos a Jesús? Gibson sonrió, ese tipo de sonrisa que sugiere un entendimiento más profundo. No estoy diciendo que sea incorrecto. Dios ciertamente entiende todas las lenguas y todas las intenciones del corazón humano. Solo estoy invitando a las personas a reflexionar sobre la diferencia entre conocer a alguien a través de capas de traducción y conocerlo por el nombre que resonaba en sus propios oídos. ¿Puedes notar la diferencia? Intenta pronunciarlo despacio. Yeshua. Siente cómo se forman las sílabas en tu boca, cómo el sonido vibra de manera diferente a Jesús. Durante el rodaje de La Pasión de Cristo, continuó Gibson, insistí en que los actores hablaran arameo y latín. Muchos me cuestionaron por qué no hacer la película en inglés, para hacerla más accesible. Pero había algo profundamente auténtico y poderoso en escuchar aquellas palabras antiguas, esos nombres verdaderos. Las luces del estudio parecían bailar mientras él hablaba, creando un juego de sombras en su rostro que subrayaba la gravedad de sus palabras. Cuando cambias el nombre, sutilmente cambias la relación. Es como llamar a alguien cercano por un apodo que nunca ha usado. Y esto plantea una pregunta que quizás nunca hayas considerado. Al orar a Jesús, ¿estamos realmente conectados con la esencia de aquel que nació como Yeshua? ¿O existe una capa invisible de separación, creada por siglos de traducción y tradición? La revelación de un nombre no es simplemente una cuestión lingüística o histórica. Es una invitación a una conexión más profunda, más auténtica, con lo que ese nombre representa. Lo más sorprendente ocurrió después del rodaje, confesó Gibson, inclinándose ligeramente hacia adelante como si compartiera un secreto. Empecé a usar Yeshua en mis oraciones personales. Al principio sonaba extraño, casi incómodo, como una prenda nueva que aún no se ha adaptado al cuerpo. ¿Te imaginas esa sensación? Pasar décadas llamando a alguien por un nombre, de repente, descubrir que ese no era su verdadero nombre. Pero con el tiempo, continuó él, con un brillo en los ojos que era imposible no notar, algo cambió.
La intimidad que sentí fue diferente. Era como si, al usar el nombre con el que él verdaderamente fue llamado en vida, estuviera rompiendo una barrera invisible de la que ni siquiera sabía que existía. La cámara se centró en los ojos de Gibson, capturando una emoción genuina que rara vez se ve en entrevistas con celebridades. Esto no era una actuación, era un testimonio. No digo que Dios escuche más o menos según la forma en que lo llamamos. Eso sería absurdo. Lo que sugiero es que quizás nosotros escuchemos de manera diferente, sintamos de manera diferente, cuando nos acercamos con esta conciencia. ¿Alguna vez has tenido esa experiencia de conocer a alguien de otra cultura, cuyo nombre al inicio te parece difícil de pronunciar, y luego, cuando finalmente lo aprendes correctamente, ves una sonrisa de reconocimiento en esa persona? Es como si, en ese instante, se estableciera un nuevo nivel de conexión. Gibson respiró hondo antes de continuar. Los antiguos hebreos tenían tanto respeto por el nombre de Dios que se negaban a pronunciarlo completamente. Entendían el poder contenido en un nombre. No era solo una etiqueta, era un portal a la esencia de quien lo portaba. El estudio estaba tan silencioso que se podía oír el zumbido de las cámaras. Las personas no solo estaban escuchando, estaban absorbiendo, procesando una idea que desafiaba siglos de costumbre y tradición. Cuando Juan escribió, en el principio era el verbo, el término griego usado fue logos, que es mucho más rico que nuestra traducción como palabra o verbo. Significa la expresión completa, la manifestación perfecta. El nombre, Yeshua, porta esa misma profundidad. Es la expresión sonora de la misión divina. En este momento, quizás te estés preguntando, ¿qué cambiaría en mi vida espiritual si comenzara a utilizar el nombre original? ¿Sería solo una curiosidad lingüística o podría transformar mi experiencia de fe? ¿Y si la autenticidad en nuestras relaciones comenzara con algo tan fundamental como llamar a alguien por el nombre que realmente le pertenece? Toda gran revelación trae consigo resistencia. Es la naturaleza humana aferrarse a lo conocido, incluso cuando se enfrenta a una verdad que podría liberarnos. Cuando empecé a hablar de esto públicamente, dijo Gibson, con un tono ahora más sobrio, recibí críticas de todos los lados. Algunos teólogos me acusaron de un preciosismo histórico excesivo. Líderes religiosos cuestionaron mi obsesión con la autenticidad lingüística. Otros sugirieron que estaba intentando judear el cristianismo. ¿Conoces esa sensación, verdad? Cuando descubres algo que consideras profundamente significativo, al compartirlo, encuentras incomprensión o incluso hostilidad. Lo que muchos no entienden, continuó él, pasando una mano por su cabello en un gesto que traicionaba su frustración, es que no estoy intentando dividir ni crear polémica. Invito a la gente a una conexión más profunda, más auténtica, con la figura central de su fe. La cámara capturó el instante en que su mirada se intensificó, como si pudiera ver a través del lente, directamente hacia ti, que estás observando. Piensa en esto. Durante su vida terrenal, si quisieras captar la atención de alguien en la calle, tendrías que gritar Yeshua. Él no se habría vuelto si gritaras Jesús. Punto. Esta simple observación lleva a una profundidad sorprendente. Las palabras que usamos moldean nuestra percepción de la realidad. Los nombres que invocamos crean puentes entre nuestro mundo y aquello a lo que buscamos acceder. En muchas tradiciones místicas, incluidas algunas corrientes del cristianismo primitivo, se creía que conocer el nombre verdadero de algo o alguien otorgaba una forma de acceso a su esencia. No en un sentido mágico o supersticioso, sino como una conexión genuina. Gibson hizo una pausa, como si midiera cuidadosamente sus siguientes palabras. No estoy sugiriendo que abandonemos el nombre Jesús. Ese nombre porta siglos de devoción, arte, música y oración. Sería como intentar cambiar el curso de un poderoso río. Lo que propongo es una conciencia expandida, una comprensión más profunda. ¿Alguna vez has aprendido una palabra en otro idioma y te has dado cuenta de que expresa algo que tu lengua materna no puede captar por completo? Como si, de repente, tuvieras acceso a una nueva faceta de la realidad. Yeshua y Jesús se refieren a la misma persona divina, pero encierran diferentes capas de significado y experiencia histórica. Uno nos conecta directamente con el hombre que caminó por Galilea. El otro nos conecta con 2 milenios de tradición cristiana.
El estudio se había sumido en una atmósfera casi meditativa. Ya no se trataba simplemente de una entrevista, era una reflexión colectiva. ¿Qué pasaría?, preguntó Gibson, con una voz ahora apenas un susurro, si comenzáramos a incluir Yeshua en nuestras oraciones, en nuestros cánticos, en nuestras reflexiones, no sustituyéndolo, sino enriqueciendo nuestra experiencia. ¿Y tú? ¿Qué sucedería si, la próxima vez que buscaras una conexión espiritual, permitieras que ese nombre original brotara de tus labios? ¿Cambiaría sutilmente tu percepción? ¿Se abrirían puertas invisibles en tu comprensión? Hay un momento en que el conocimiento deja de ser mera información y se transforma en sabiduría vivida. Es cuando la revelación se desplaza de la mente al corazón, cambiando para siempre nuestra forma de ser en el mundo. Lo más extraordinario, dijo Gibson, ahora con una serenidad que contrastaba con la intensidad anterior, fue lo que ocurrió cuando comencé a compartir este descubrimiento con gente común, no con teólogos o académicos. Vi lágrimas en los ojos de ancianos que, tras décadas de fe, se sentían como si se presentaran nuevamente ante aquel a quien siempre habían amado. ¿Sientes el poder de esa experiencia? Es como si, después de años de conversar con alguien a través de un intérprete, finalmente pudieras hablar directamente en tu lengua materna. Una señora me contó que, cuando empezó a usar Yeshua en sus oraciones, percibió una presencia diferente, como si se hubiera eliminado una capa de formalidad. Es como si finalmente lo estuviera llamando por el nombre que su madre usaba, me dijo. La cámara capturó el momento en que Gibson cerró los ojos brevemente, como si reviviera la memoria. No se trata de corrección histórica o precisión lingüística. Se trata de intimidad, de honrar la integridad de alguien, incluyendo su identidad cultural e histórica. Quizás te estés preguntando, ¿qué significa esto para mí, aquí y ahora? ¿Cómo puede esta revelación transformar mi camino personal? Propongo algo sencillo, ofreció Gibson, extendiendo las manos en un gesto acogedor. La próxima vez que reces, medites o simplemente busques una conexión espiritual, intenta usar Yeshua junto a Jesús. No como un sustituto, sino como un enriquecimiento. Observa cómo te sientes, que cambia en tu percepción. El estudio se había sumido en una quietud contemplativa. Las preguntas habituales sobre futuros proyectos, controversias en la industria cinematográfica parecían insignificantes ante la profundidad del momento. El poder de un nombre no reside solamente en su sonido, sino en el reconocimiento que representa. Al pronunciar Yeshua, reconocemos la integridad de aquel que vino, su cultura, su lengua, su época histórica. Estamos honrando su humanidad completa, aun mientras reverenciamos su divinidad. Gibson miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a cada persona que vería esa entrevista en los años venideros. No estoy pidiendo que cambien sus creencias. Simplemente invito a un enriquecimiento, a una expansión. Es como si, tras años de contemplar una pintura magnífica, alguien suavemente sugiriera que la observes bajo una luz diferente, revelando colores y detalles que siempre han estado allí, pero que jamás habías notado. ¿Y no es esto cierto para tantos aspectos de nuestra existencia? ¿Cuántas veces creemos conocer completamente algo a alguien, solo para descubrir que hay capas más profundas esperando ser reveladas? La belleza de la fe verdadera, concluyó Gibson, es que nunca teme a la verdad. Al contrario, la busca constantemente, sabiendo que cada nuevo descubrimiento no disminuye el misterio, sino que lo profundiza. Las luces del estudio comenzaron a atenuarse suavemente, señalando el final de la entrevista. Pero para muchos de los presentes, y quizás para ti ahora, era solo el comienzo de una jornada de redescubrimiento. Porque un nombre no es simplemente un nombre cuando lleva consigo 2 milenios de búsqueda humana de conexión con lo divino. Y quizá, al permitir que Yeshua resuene junto a Jesús en nuestros corazones, podamos tender un puente entre el presente y aquellos días lejanos en las colinas de Galilea, cuando el cielo y la tierra se encontraban en la mirada de un hombre cuyo nombre significaba salvación. ¿Qué harás tú con esta revelación? ¿Permitirás que sea solo una curiosidad intelectual o dejarás que transforme tu manera de conectar con lo sagrado? La respuesta, como siempre, yace en el silencio de tu propio corazón, en ese espacio sagrado donde los nombres no se limitan a ser pronunciados, sino vividos. En tus momentos más tranquilos, intenta susurrar ese nombre.
Yeshua. Siente cómo vibra de manera diferente, como porta un eco de tiempos ancestrales. No es necesario abandonar lo familiar. Es posible enriquecer tu experiencia espiritual abrazando la integridad de aquel a quien buscas conocer. Porque, al final, quizá la mayor revelación no sea acerca de cómo lo llamamos, sino de cómo permitimos que Él nos llame con nuestro verdadero nombre, más allá de todas las capas que hemos acumulado a lo largo de la vida.